Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Valor de la Palabra, un podcast o espacio de conversación donde mentes abiertas comparten formas viables de sanación individual y colectiva a través de actos y medios creativos. Soy Marianela Medrano, su anfitriona y fundadora del Centro de Capacitación Palabra, donde la palabra se ofrece como medicina. Mi invitado de hoy es un poeta, escritor, investigador a quien admiro y quiero mucho, Rey Berroa. Él es poeta, catedrático en la Universidad de George Mason, autor de más de 50 libros, incluyendo versos, antologías y crítica. Rey es Premio Internacional Triste Poesía por el conjunto de su obra. Esto fue Trieste. Dije triste. Trieste. Poesía por el conjunto de su obra. Eso fue en el 2010. Y Premio Mihai Eminescu en Rumania en el 2012. También le fue dedicada la Feria del Libro de Nueva York, la 8ª Feria del Libro. Rey ha sido traducido a más de 15 lenguas. Coordina anualmente el Maratón de Poesía del Teatro de la Luna, en el cual tuve la oportunidad de participar y me pareció una experiencia increíble. Bueno, he participado 2 veces. De ese festival, de ese maratón de poesía, se han publicado 14 antologías. Y el pasado 21 de marzo coordinó el Festival Mundial del Día de la Poesía, 24 horas de lecturas ininterrumpidas de poemas con poetas del mundo. Rey, bienvenido. Gracias por tenerme aquí. Vamos a ver, ¿cómo se dieron tus primeros encuentros con el lenguaje como instrumento viable de expresión estética y de transformación al enunciar el mundo interno, al traer el mundo interno al encuentro con el mundo exterior? Yo creo que esa es una pregunta capciosa, porque de alguna manera la preguntadora está quizás tratando de ligar la experiencia que tenemos nosotros del mundo a través de los sentidos. Es decir, somos seres visuales, evidentemente, pero el mundo lo captamos auditivamente, lo captamos táctilmente, es esa experiencia táctil del mundo que nos ha hecho tanta falta en estos últimos 2 años, táctil o olfativa. Ya no podemos oler a nadie, ¿me entiendes? Y el cuerpo de la otra persona, seguimos siendo animales. Tenemos que tocarnos. Si tú pones a 2 chimpancés juntos, lo primero que ellos hacen es, bueno, si hay fricción entre ellos, pues tratan de enfrentarse, pero si no hay fricción, lo primero que hacen es abrazarse y luego van a sacarse los piojos que tienen cada uno en la cabeza para comérselos. Nosotros no hacemos esto, evidentemente, pero necesitamos esa experiencia táctil, la experiencia olfativa, la experiencia, todos aquellos elementos que forman nuestro entorno y con los cuales entendemos el mundo. Ahora, para explicar ese mundo, nosotros utilizamos las palabras. Y esa formulación lógica, y digo lógica porque lo primero que hacemos es utilizar el logos. El pensamiento
El logos pensamiento se convierte en logos palabra, con una manifestación histórica muy particular, porque evidentemente las palabras, cada una de ellas tiene su historia, con una manifestación geográfica, tópica, particular, porque claro, las palabras están ligadas al lugar en el que vivimos, a nuestro tiempo y a nuestro lugar. La palabra es en realidad, aunque decimos que es ucrónica, en realidad está ligada a nuestro tiempo y a nuestra condición. Por eso, comenzar a hablar sobre cuándo y dónde se inicia esta manera de manifestar el mundo, es algo que nos pasa poco a poco. Es decir, yo obviamente no tenía ni idea de lo que yo iba a hacer en mi mundo cuando yo era muchacho. Llegó a mi casa, además yo era un chico muy, parece mentira, pero yo era un chico muy sobrio. No me lo puedo imaginar. Exactamente, la gente no se lo puede imaginar, pero yo no era un niño, digamos, que estuviese haciendo mucho ruido o lo que sea. Mi deseo siempre fue estar silencioso en mi sitio y buscar. Y por eso el cura de la parroquia de San Corazón de Jesús, ahí en la capital, vino donde mis padres a decirle a mamá y a papá, ese chico es muy inteligente y muy callado, lo cual quiere decir que el Señor lo ha separado para su servicio. Hay que enviarlo al seminario. Y me enviaron al seminario yo tenía 11 años. Evidentemente, porque claro, esta experiencia va a cambiar completamente la imagen que yo podía tener hasta ese momento en la dirección en la que yo iba, ¿entiendes? La dirección en la que yo iba era el abuelo, la abuela, la madre. Lo que estos seres de carne y hueso habían intentado darme con la vida y con su manera de ser y de decir. Es decir, que yo que había tenido una experiencia natural en Gurabo, por eso yo sigo siendo de Gurabo, porque nosotros somos del lugar que nos vio nacer, queramos o no. Es decir, podemos irnos, pero al final hay una querencia, hay ese un arraigo, lugar, ¿no? ese regreso, ese regreso al silencio, ese regreso al útero, al útero de la tierra en el cual nos formamos. Y yo diría que... Entonces el encuentro con el seminario, ¿te afianzó en el encuentro con la palabra o fue una especie de desvío? No, yo creo que fue extraordinario. Marianela, en Santo Domingo, hace 60 años. Yo acabo de cumplir 73 años. ¿Okay? En Santo Domingo, ¿qué posibilidades tenía un chico de un barrio de la capital, de un barrio, no estaba hablando de Gascue, no estamos hablando, sino de... yo ni sé cómo se llama el barrio ese donde yo vivía, en la calle Paraguay. ¿Por qué he perdido? Porque perdí la noción del espacio. Perdí mi noción tópica a raíz de eso, ¿me entiendes? Y yo sí sé dónde está Jarabacoa, dónde está Gurabo, dónde está, pero digamos el lugar en el cual yo me moví en aquellos tiempos, y que era muy interesante porque los niños de la escuela se peleaban entre ellos para venir a mi casa a estudiar, para poder estudiar, porque hasta cierto punto yo atraía a los
otros compañeros, quizás Ujú. precisamente por esa condición de Por ser esa alguien, sobriedad por mi y sobriedad y por sí, mi sí. silencio, Ujú, el saber cada vez que había alguna pregunta y yo tímidamente levantaba la mano, ujú, y la razón fue porque evidentemente yo le dije a algunos de los alumnos que tenían los libros eh, que me dieran la posibilidad de tener los libros. ujú, Eh, para así yo estudiarlo, porque además la mayoría de los niños no estudiaba para nada. ujú. Y mi sueño era meterme dentro de ese mundo del cual la maestra, que ni me acuerdo de los nombres, Ujú. me acuerdo de una maestra, doña Teresita, de las demás no me acuerdo nada, eh, y además con un arreglo que yo había hecho con los compañeros, que aquellos que me prestaran el libro después podían venir a mi casa para yo volverles a explicar lo que había dicho el profesor en la clase. De forma que, y de ahí nace, creo yo, el, el maestro, el Claro, profesor claro, claro. que yo he querido ser. Desde ese momento, desde mis 8, 9, 10 años, Ujú. eh, yo parece que tenía claro hacia dónde quería eh, moverme, en qué Sí. dirección quería irme. Pero claro, el seminario fue un sitio fascinante, Ujú. porque allí había una pequeña biblioteca a donde yo podía meterme y estar allí todo el tiempo. Claro, no podía, Ujú. porque los curas salesianos es un grupo muy cuidadoso en el sentido de que hay que unir el pensar con el actuar. Sí. Y teníamos que hacer Sí, no, mucho, la vida de monasterio, donde está esa. pero no Sí. había ningún monasterio. Allí era acción Ajá, y lección. Es ajá. decir, no era, por eso no se llama monasterio, se llama seminario, porque Mm, es un lugar donde se planta una semilla. ya, Y es un hay una sitio, diferencia. es claro, hay una Ujú. diferencia, ¿me entiende? El monasterio es un lugar totalmente apartado donde Sí, no sí, puedes sí. hacer nada. No, esto es, este grupo de hombres, porque Sí. siguen siendo todos hombres, Ujú. eh, porque la religión siempre ha sido un lugar eh, Sí, muy masculino y sigue siendo masculinizante. sí, Hasta sí, tal claro. punto, fíjate, hasta tal punto entramos en esta terrible masculinidad que Ujú, antes, no sé si tú recuerdas que hablábamos de Mother Russia, ujú, la madre Rusia. Ya no ujú. se habla de eso. Ahora incluso el patriarca, que por eso se llama patriarca, Ujú, ¿eh? ujú. Habla de fatherland, Sí, ¿me claro, claro. entiendes? No es la madre patria ahora, es Aunque sí padre fue patria. la madre, la gran madre, ¿no? Pero Ya, voy a redirigirte un poco acá, porque ese tema gracias. es muy, muy seductor y yo creo que a ambos nos podría llevar En otra dirección. en otra dirección. Vamos a hablar un poquito sobre los viajes internos y los viajes prácticos que has hecho, ¿no? Estoy pensando en el libro Peregrinajes de María Lugones, de la filósofa María Lugones. Ella apunta hacia la importancia de viajar, de peregrinar para movernos en la búsqueda del sentido, no de hacer sentido a nuestro entorno. Tú has vivido en diferentes países, aparte de estos viajes que ya estás Ahí te he perdido. indicando que has hecho. Has vivido en Puerto Rico, Guatemala, España, los Estados Unidos, y esto me imagino te ha abierto senderos amplios y quizás entrenado en lo que Lugones llamaba la práctica de tantear.
buscar significado, explorar, buscar sí. en la oscuridad, ¿no? Mi pregunta es, esencialmente, en estos viajes, primero, esos viajes internos que estabas apuntando hace un ratito, hacia el conocimiento, hacia la búsqueda del saber y abrir ese saber hacia tu entorno, ¿no? A los que estaban ahí. ¿Qué has aprendido de tus viajes Todo, dentro de geografías y cuál ha sido, dijiste todo, ¿no? todo, todo. Todo. Me lo vas a tener que romper eso un poquito Ya, en Sí. T-O-D-O. Ya, mira, mi amor. La verdad es que somos nómadas. Ujú, El ser humano, el ser humano ha practicado el nomadismo ujú, y curiosamente el hombre y la mujer sedentarios ujú, eh, son un grupo, son un grupo nuevo en realidad. Eh, en la historia de la humanidad, el ser humano se ha pasado prácticamente toda su historia moviéndose, es decir, viajando, sí. buscando adaptarse, descubriendo nuevas semillas, buscando la manera, y claro, cuando consiguen, ¿me entiendes? A los aztecas le dicen, vayan y donde encuentren un águila devorando una serpiente, ahí funden. Pero Súper. esa imagen de que la divinidad les dice, eso es lo mismo que les dijeron los hebreos. Ujú, ¿Me entiendes? Que Moisés iba a sacarlos de un sitio para ujú, llevarlos a la ujú, tierra prometida, que ujú, es ese paraíso inevitable con el que el ser humano ha soñado siempre. Eh, el paraíso del ser humano es simplemente su cuerpo. ujú, Es lo ujú, único que tenemos. ujú, Ese cuerpo en el cual nosotros somos, ujú, en el cual nuestra realidad se lleva a cabo. ujú, No hay ningún mundo después de este, sino otros seres humanos que van a venir detrás de nosotros a practicar otra vez su viaje, su forma de, de captar la realidad. ujú, Es decir, que si yo tengo que salir de Santo Domingo para irme a Jarabacoa y que si al terminar Jarabacoa me mandan a Moca para hacer lo que allí se llamaba el noviciado, que es el noviciado, es un año en que has terminado esos 4 o 5 años de aspirantado, ujú. de seminario menor, que se llama digamos, en el lenguaje de la vida religiosa, de la cual yo estoy totalmente ajeno. Mm, No queda, de esa doctrina no queda nada en mí. Lo que queda mm, es lo que, lo que digamos, el seminario me dio a mí mm, como disciplina de entrega al saber, mm. al buscar, al viajar. Y viajar no es solamente coger las maletas e irse a un sitio. Ahora Exacto. es maravilloso, ¿me entiendes? Mm, Yo desde mi computadora puedo entrar al Louvre y visitar, ¿me entiendes? Ver la victoria de Samotracia, mm, estudiarla, porque puedo además ver con mi ratón, puedo captar, ir al Museo del Prado, mm. podemos viajar de esta manera extraordinariamente. El tema es que lo que nosotros sacamos del viaje, Exacto, el viaje porque interno, ¿no? El claro, tanteo. porque también las maletas viajan y no pueden Ujú. contar nada. Pero nosotros no. Eh, a nosotros, a nosotros el viaje nos puede dar absolutamente todo. El otro día, hace unas semanas, no, un par de meses, me invitó Aralis Rodríguez, que es ahora
la agregada cultural de la Embajada Dominicana aquí en Washington. Ella tiene un encuentro, creo que es los primeros lunes de cada mes, y me invitó cuando nos conocimos. Me dijo, me gustaría que vinieras, y yo precisamente estaba conversando con el grupo. Es un grupo sólido de gente. Algunas veces va más gente a la tertulia que otros días. Obviamente cuando yo fui, porque la poesía tiene menos espacio, era mucho menos gente que cuando fue un historiador, por ejemplo, que iba a hablar de la independencia de la República Dominicana, de los padres de la patria. Evidentemente en esa ocasión había como 100 personas. Yo creo que cuando yo estuve habrían 12 personas quizás, pero yo estoy contento de que si viene una sola persona, yo estoy contento. Y si no viene nadie, pues yo me hablo a mí mismo. Porque al fin y al cabo estamos aquí precisamente para conversar en diálogo, como decía Machado, con el hombre, con ese otro que está dentro de nosotros. Claro. Pero sí, yo les contaba a este grupo que, porque uno de ellos me dijo, pero usted no habla como dominicano. Digo, no sé cómo hablan los dominicanos. Es muy posible que cuando yo vaya a Santo Domingo, al día de estar allí, empiece ya a Hablar dominicano. a repetir, a repetir, ¿me entiendes? Porque todo es repetir. Pero yo decidí por mi propia cuenta, yo tomé la decisión de hablar precisamente la primera vez que llegué a Guatemala. Que al estar en el aeropuerto esperando que me fueran a buscar, vino un niño como de 10 años y me preguntó, señor, ¿quiere que le lustre sus zapatos? Y claro, esa pregunta, con todas las S's en su sitio, con la coma, señor, ¿quiere que le lustre sus zapatos? Me dijo, pero ¿cómo es posible que este niño de 10 años me diga a mí que debo pronunciar todas las letras de las palabras? Y decidí que no iba a ser Aragán con mis palabras, con nuestras palabras. Que yo quería ser alguien generoso como ese niño que le daba a cada letra el lugar que le corresponde en mi historia. Y claro, si eso no es dominicano, entonces yo no soy dominicano, porque yo prefiero pronunciar todas las letras que colocamos en las palabras. Pero lo otro que decías, ¿no? Es que hay algo que se enriquece en nosotros a medida y en nosotras a medida que frecuentamos lugares nuevos, ¿no? Entonces, ahí se enriqueció de esa manera, pero como dices, es posible que vuelvas a la República Dominicana y haya algo en el Parnaso dominicano que también te enriquezca y en lo que te regodees, ¿no? Claro, en lo que te claro. quieras quedar. Esa es la libertad de la creatividad, del ser creativo. Voy a dar un giro acá porque has hecho tanto, ¿no? Que quiero aprovechar y como saltar de tema a tema. Has hecho investigaciones sobre la maternidad y la poética. Incluso sé que después de la investigación publicaste un libro con una escritora, ¿no? Sobre el tema. Cuéntanos qué te movió a estudiar este tema y cuáles son los elementos más esenciales que encontraste ahí. Yo he tenido siempre una envidia muy sana a la mujer, porque la mujer puede dar a luz y yo no puedo. Y
siempre, y todo comenzó. Te voy a explicar cómo comenzó. Claro, esto es materia, esa investigación con María Ángeles Pérez López, de un libro. Déjame ver si puedo compartir, puedo share screen, quizá tenga. No, me dice que está disabled. Pero si tú me permites. Sí, estoy tratando, pero no sé por qué. Ok, ya voy. Ok. A ver si está. Mira, perfecto. Déjame ver si puedo. Interiores. No lo tengo acá. Pero quería mostrarte, bueno, mira, de todas maneras, yo creo que lo mejor es que lo muestre aquí. No sé. Exacto, ahí está, precioso. Este es el libro que... El cuerpo hendido, poéticas de la paternidad. De la paternidad. Sí. El cuerpo hendido, poéticas de la paternidad. Y decidimos poner esa M porque mi plan era tratar. Hay padres que tienen que ser madres. Sí. ¿Entiendes? O hay padres que quisieran ser madres. Y en ese grupo estoy yo, Rey Berloa. Pero la naturaleza no fue generosa con nosotros los varones en ese aspecto. ¿Qué buscabas? ¿Qué buscabas con la investigación? Bueno, buscaba precisamente aprender, saber lo que hay detrás de eso. Y tratar de ver por qué los hombres, los varones, han sido tan poco, han entendido tan mal la maternidad, ¿me entiendes? Y todo comenzó por un estudio que yo hice de Diego Rivera, que me interesó tanto la figura de Frida Kahlo, sí, que decidí dedicarle un tiempo a estudiar la figura de Frida Kahlo. Y de hecho, cuando en el año 2008 el poeta español Fernando Peré organizó un encuentro en la Universidad de Virginia sobre poética, poesía y poéticas, e invitó a María Ángeles Pérez López, una de las personas que iba a leer, y ella vino a tratar el tema de la maternidad en un grupo de poetas venezolanas, porque ella es especialista en literatura latinoamericana. Y yo mandé un trabajo precisamente para estudiar la figura de Frida Kahlo. La maternidad, yo llamé a ese trabajo somatografía. Déjame ver si encuentro rápidamente el título exacto de ese trabajo, que María Ángeles estudió la figura de la maternidad en la poesía venezolana contemporánea, y yo escribí un trabajo sobre por una poética de la angustia. Somatografía, simulacro y representación autobiográfica en la obra pictórica de Frida Kahlo. Porque además me fascinó el hecho de, por primera vez en la historia, una mujer pintaba el aborto. Una mujer pintaba un parto
con esa obsesión que tenía ella de querer claro. darle un hijo a Diego Rivera además, ¿me entiendes? Que no, aunque, y te digo, la familia de Diego, la hija de Diego fue muy generosa conmigo, pero ella piensa que Diego fue un buen padre. Cada uno, ella tiene más experiencia que yo con él, pero por lo que yo sé de la pintora rusa, que Diego la abandonó con el hijo y después no quiso saber nunca más, y después lo mismo en cierta manera, como que la paternidad para ese individuo era un estorbo. Porque el poeta, el pintor, el músico funcionan en su paternidad en otro orden. ¿Me entiendes? Es decir, Picasso tuvo 7 mujeres y con cada una de ellas tenía algunos hijos o lo que sea, ¿me entiendes? Pero eso no es ser padre. Eso es simplemente ser un donante, es un donante de esperma, Claro. que es lo que muchos padres son. Claro. Y en ese encuentro en la Universidad de Virginia, nos enfrascamos en una conversación. Éramos María Ángeles, otras 2 personas y yo. Pero los 2 temas que causaron más interés en el público, de la gente que vino, fueron la figura de Frida Kahlo y el tema de la representación de la maternidad en la poesía venezolana de María Ángeles. Y como tú sabes, porque me imagino que has asistido a estos encuentros, nos dan unos 15, 20 minutos al final de cada sesión para discutir, para hablar sobre un debate con el público. Y llevábamos ya 1 hora y media debatiendo. Nuestra presentación fue la última de ese día. Y vino el bedel y entró a la sala y dice: señores, hace tiempo que ustedes están peleándose y ustedes no se ponen de acuerdo. Yo tengo que irme a mi casa porque yo tengo que ir a estar con mi familia. Y claro, imagínate, ese hombre está poniendo como objeto de su expulsión su paternidad, el hecho de estar con su familia. Claro. Y entonces él nos dijo: yo les puedo buscar otra sala donde ustedes puedan estar y seguir su discusión, pero yo tengo que irme a mi casa, ya son las 6 pasadas. Y entonces una de las personas dijo: bueno, si a Ray Berroa le interesa tanto ese tema, ¿por qué no escribe un libro? Y digo: pues mira, María Ángeles, ¿qué te parece? ¿Escribimos un libro? Y dice María Ángeles: claro, vamos a hacerlo. Y así fue como surgió la idea. Al terminar esa conferencia, yo llamé a María Ángeles, empezamos a conversar y 10 años después salió el libro. Y es interesante, ¿no? Porque cuando yo pienso, tú has mirado al tema, bueno, te enfrascaste la atención en Frida Kahlo y esa relación, bueno, ahora en el mundo moderno, en estos tiempos les llamamos relación tóxica, ¿no? Donde ella estaba... podríamos decir que es el fenómeno de la codependencia, si nos vamos al mundo psicológico, ¿no? Donde ella dejó casi de existir en cierto modo, porque es bien compleja la cuestión, ¿eh? Con Frida Kahlo es bien compleja. Muy compleja. No se da de la misma manera en muchas de las mujeres que nosotros conocemos, como se da en el caso de Frida, ¿me entiendes? Sí, es muy, muy, muy compleja. Es una mujer brillante. Sí, claro. Pero... Y que rompió mucho al mismo tiempo y esa es la vaina, ¿no? De que rompemos, pero nos quedamos. Hay ciertos aprendizajes que nos tocan vidas.
a volver y volver si creemos en la reencarnación hasta romper esas amarras, ¿no? Pero lo que quiero señalar aquí es lo interesante en tu trabajo, ¿no? Que está ese enfoque sobre la maternidad y está también esa crítica tuya, por ejemplo, en contraposición en tu poema sobre el ataque de las palomas al templo varonil, ¿no? Y donde hablas de la inutilidad de las estatuas y de babosas esperanzas. Y en ese poema le das a las palomas un poder filosófico, yo diría, y de discernimiento que muy pocos humanos logran alcanzar, ¿no? Pero es tu manera, ¿no? Estoy pensando cómo miras a este fenómeno, la maternidad, pero también ese paternalismo, ese varón viciado, ese varón Tóxico, es el varón tóxico. tóxico, que lo miras desde ambos puntos, lo has mirado, por eso es que digo que es tan interesante y que siento como que tengo que saltar de una cosa a la otra, porque es que con tu trabajo, Rey, tú has mirado mucho, has ocultado muchas áreas, ¿no? ¿Quieres decir algo más sobre esa? En realidad hay, en el 2012, María Ángeles organizó un encuentro en la Universidad de Salamanca. Y cuando ella anunció que iba a hacer ese encuentro, que se iba a llamar precisamente, porque originalmente este libro, el título que yo le di al libro al principio fue Cuerpo que crece, eh, eh, cuerpo que crece y y nos fractura. Digamos, el título original iba a ser Cuerpo que crece y nos fractura. Fíjate bien, nos fractura. No dije que fracturaba el cuerpo de la otra persona, sino es un cuerpo que crece en un cuerpo, pero que fractura, es decir, porque todo acto de vida implica una violencia. Claro, ¿Me claro. entiendes? Hasta el Tiene que nacer, haber, ¿no? pero hay una violencia creativa. Claro, claro. Que no es lo mismo que una violencia no creativa. Y entonces, en el 2012, María Ángeles organizó este encuentro en la Universidad de Salamanca, en que me invitaba a mí como una de las personas, porque además ella había tenido que salir del proyecto, porque la hicieron directora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Salamanca. Y entonces yo continué con el proyecto que iba a salir en la editorial Monte Ávila de Caracas. Pero yo le había entregado el texto original a Monte Ávila cuando María Ángeles organizó este encuentro en Salamanca. Y le dije a María Ángeles, yo no voy a poder estar en ese momento en el que tú me invitas, porque yo había conseguido una beca para traer aquí a mi universidad estudiantes de Paraguay, Perú y Bolivia, a pasarse un mes y medio en la universidad estudiando historia, política, economía y cultura norteamericana en mi universidad. Y entonces le dije si se puede hacer más tarde. Entonces ella me dijo, no, vamos a esperar hasta que tú puedas, porque en realidad quiero que venga. Es decir, el trabajo que yo leí en ese momento fue, desafortunadamente, no quedó incluido en este libro porque no queríamos poner más de un trabajo. Pero el trabajo que yo leí en aquel encuentro fue Varones maternales. Estudiando. Una rara especie. Es una rara especie, exactamente, pero una especie rara de seres que sí existen, ¿me entiendes? Sí, claro, claro. No solamente en la literatura, existen en la realidad. En la realidad, yo conozco. Sí. Y estudiando, qué sé yo,
una novela fascinante de Clarín, de Leopoldo Alas, un escritor español del siglo XIX, que se llama Su único hijo, que es su único hijo, tomado además con la idea de una perspectiva pseudo religiosa, porque trata el tema de Jesús es el único hijo de la divinidad, una divinidad en la que nos encontramos nosotros y de la que es imposible salir en la cultura en la que vivimos, ¿me entiendes? Es decir, ¿cómo es posible que en la historia religiosa que nos compete a nosotros del cristianismo, Dios sea varón, que tenga un hijo y no una hija, y que en vez de decir que hay otra figura clave en esa trinidad que debería ser la madre, claro, eligen una paloma? ¿Me entienden? Y por eso mis palomas son tan palomas, sabias. son tan sabias, pero al mismo tiempo son palomas que protestan por esa otra realidad, ¿me entiendes? Claro. Es decir, tiene que estar quien se inventó esta realidad, porque excluyen completamente a la Sí, sí. Entonces, claro. Las palomas disidentes, ¿no? La mujer se convierte en una figura disidente, exactamente. Pero volviendo al tema, al tema que me proponías, el trabajo que yo presenté en la Universidad de Salamanca fue precisamente una visión de esas figuras masculinas que en la historia de la literatura ficticia o real han sido varones maternales. Sí. Porque se da esa figura. Que en García Lorca fue un varón maternal, uno de los personajes de Unamuno, don Juan Manuel, y yo tomé ese texto de la novelita esa novelita muy breve de Unamuno, sobre don Manuel, San Manuel Bueno Mártir. Bueno, Fíjate, mártir. Sí. San Manuel Bueno y Mártir, ¿me entiendes? Y claro, la pregunta es siempre, ¿es santo a pesar de que no cree en la divinidad? Pero el pueblo cree que es santo. Entonces, claro, ¿qué importa lo que diga la institución religiosa iglesia si para la gente ese varón es una madre, es una figura materna? Pero el varón bueno, tóxico no se para sobre los huesos de la gran madre. Es lo curioso, ¿no? Que el paternalismo está parado sobre los huesos de la diosa, que nunca ha desaparecido, ¿no? No puede desaparecer. A pesar de haberla sacado de la experiencia religiosa. Y fíjate, y yo siempre cuando hablo de esto le pregunto a mis interlocutores, ¿tú te das cuenta que solamente han sido hombres los que han fundado religiones? Las mujeres no fundan religiones, es el varón. Es decir, la religión es la creación de una religión. No, cuidado, no estoy hablando aquí de esa vida interior que cada uno de nosotros te entiendo. tiene. Estás hablando del lado político, de las formaciones. Ese lado. La mujer no crea religiones, porque la mujer sabe exactamente de dónde viene la vida. Exacto. ¿Me entiendes?
Sí. Y es, ¿no? O sea, la religión es algo creado, es un artefacto. Lo que estás diciendo es que la diosa es respirada, la diosa está en el cuerpo de cada uno, independientemente del género que querramos abocarnos, ¿no? Es lo que dices. Cada Ujú. hombre es mitad hombre y mitad mujer. Exactamente. Sí, claro, Esa claro, es la ¿no? verdad. Sí, Además, sí. eso no es. Y yo le digo yo jugaba con mis alumnos cuando llegaba el primer día a la clase y les veía que había, qué sé yo, 17 chicas y 5 chicos. Entonces yo Ujú. decía, bueno, chicos, chicas, desde ahora en adelante yo voy a tener que referirme a la clase como nosotras, ¿eh? Claro, Porque hay más mujeres que hombres y sí, tenemos que ser democráticos, ¿me sí. entiende? La lengua no es democrática. Si hay, Claro. si había un hombre y Ujú. 100 mujeres, había que usar el masculino. Es Sí. decir, el hombre siempre se toma como medida, el varón, no el hombre. El Ujú. varón siempre se ha querido tomar como medida de todo. Y ese es el problema ahora Pero no mismo. siempre, Rey, eso es lo que ¿No? estoy diciendo. No, no siempre. ¿Dónde comenzó la cuestión, no? Cuando se inventó la escritura. ¿Me entiendes? Fíjate que la Ujú. palabra economía viene de oikos, Mm. que es casa en Ujú. griego. Mm. Casa. Porque la mujer era la encargada de Claro. mantener la casa, Ujú. la economía de la casa. El varón se encargaba de los asuntos de la polis, en la Sí, plaza pública, de la política. ¿Me entiendes? sí, El varón iba a la guerra y por eso Lisístrata, o sí, Lisistrata, claro. como tú quieras decir, ¿me entiendes? Como la queramos. Lisistrata. Es decir, la mujer que rompe ejércitos, que quiebra ejércitos. Y Ya. lo que quería decir es que si nos vamos, por ejemplo, a los pueblos originarios, a la historia antes de que se creara el patriarcalismo, esa idea de lo femenino, lo masculino siempre danzando, está ahí, está en todas las tradiciones. Por ejemplo, en nuestra tradición, nuestra historia taína comienza con Yocajú y Ataveira, ¿no? Y así nos vamos de cultura a cultura y vamos a encontrar esta danza de lo femenino y lo masculino. Entonces, El tema es que habría, claro, nosotros no tenemos, no tenemos la posibilidad de uh, estudiar, eh, digamos, en la cultura taína o en otras culturas en las que esto existe, entre los incas, por ejemplo, claro, que no, porque no hubo escritura, ¿me entiendes? Entonces, claro, al no haber escritura no tenemos, pero sí podemos. Cuando tú estudias las manifestaciones divinas que se dan en Grecia, vas a darte cuenta de que sí hay, es decir, el rey, el Dios absoluto y todopoderoso es masculino, uh, es Zeus o Júpiter para los latinos. Cuando tú estudias cada una de de los oficios que se le encargan a las diosas, te vas a dar cuenta de que hay siempre una reducción uh, negativa. Es decir, Venus es la diosa del amor y de la belleza, Afrodita es la diosa de la belleza, pero está casada con el más feo de los mortales. uh, ¿Me uh, entiendes? Está casada con el más feo, lo cual quiere decir que como no puede encontrar el placer que supuestamente el encuentro con tu compañero o tu compañera te debe dar, Afrodita se va o Venus se van a buscar jovencitos sí, para
para poder satisfacer sus deseos. Es decir, que en cada una de estas divinidades femeninas hay todavía algo que se le, como una especie de, como una aguja que se pone para indicar que hay, que hay algo negativo. Esto no lo podemos estudiar No. digamos, en nuestras culturas, porque no tenemos los medios que nos dejó la cultura griega para estudiar. Aunque, y ojalá, me gustaría que tuviéramos el tiempo, porque sí hay lecturas, ¿no? Frescas que se siguen haciendo sobre las culturas originarias que están, vamos a decir, rompiendo con la narrativa que la colonización ofreció de un mundo, ¿no? Que encontraron ya un mundo bien formado, ¿no? Bien ideado, y ellos vinieron con sus ojos foráneos a tratar de describir una realidad, ¿no? Por suerte, dices que no teníamos la escritura, pero sí tenemos, hay estudios, y lamentablemente no tenemos tiempo acá, pero hay estudios de que se siguen ofreciendo lecturas más cercanas a quienes fueron, a quién fue la diosa a través de diferentes culturas. No me estoy refiriendo a la cultura taína nada más, pero sabemos que la idea de que la destrucción de ciertas culturas es una falsa construcción, ¿no? Es un mito, es el mito más grande que se nos ha vendido. Pero bueno, no me lleves por ahí. Voy a hacerte una última pregunta. Tú te refieres mucho a... Yo sé que lo haces de manera jovial, ¿no? Dices que tú eres el rey vasallo, que tú eres antimonárquico, que tú eres antipolítico. Y yo tomo eso como tu manera, tu filosofía lúdica. de la humildad, ¿no? Como una filosofía, la humildad como una filosofía de vida. Si es así, si yo estoy correcta, que estás tomando la humildad como una filosofía de vida, ¿cómo hace Rey para domar el ego que es tan propio de los seres vivientes? ¿De los seres vivientes? Sí, ¿O de los seres escribientes? Muy interesante. Muy interesante, sí, ¿verdad? De los seres escribientes, ahí se profundiza más. Exacto. Yo creo que sí. No, yo creo que yo me río muchas veces. Y te voy a contar una... No sé si en el brevísimo discurso que a mí, que Carlos Sánchez, cuando me hicieron la... Sí, Okay. claro, claro. No sé si tú estuviste allí. Sí, claro. Okay. Estuve en el segundo, donde hablaste de esto, no en el primero. Ok. Porque Carlos me dijo, no, esto se hace, es homenaje a usted, usted puede hablar 10 minutos. Digo, tú estás loco, 10 minutos. La gente no va a escucharme a mí, que es lo que normalmente... ¿Cómo voy yo a pensar que la gente va a escucharme a mí? Es decir, esto probablemente, por eso dije yo en ese discursito, el haberme elegido para hacerme este homenaje, eso seguro que fue o un amigo que necesitaba algún favor. Sí, me acuerdo. O un enemigo que obviamente quería ponerme en ridículo. Porque al fin y al cabo, estos homenajes, es bueno que te lo hagan, y obviamente uno tiene que
aceptarlos, pero jamás pensar que eso se te va a subir a la cabeza porque te hacen un homenaje, ya tú te crees que eres la gran cosa. No, nosotros vivimos aquí y tratamos de hacer algo que valga la pena para nosotros y para las personas con las que vivimos y compartimos y creamos el mundo. Y nada más. Y nada más. Bueno, y que no sé lo que piensas. Yo sé lo que dices de que cuando se dan estas circunstancias hay que tener agradecimiento, ¿no? Por lo que están haciendo, pero yo siempre he tenido pensamientos encontrados en términos de que me parece un tanto, no sé, el término que pienso quizás colonial, ¿no? Es colonizante. Sí, es totalmente esta idea, ¿no? Mira, Pedro Mir, poeta nacional. ¿Okay? ¿Por qué poeta nacional? ¿A quién se le ocurre decir que un poeta es el poeta nacional? No hay ningún poeta es nacional. Eso, no sé, eso fue algo que me imagino que quisieron imitar a los cubanos que hicieron ¿cómo se llama el poeta? Se me fue el nombre ahora que estoy... ¿Carpentier? No, porque Carpentier no... el poeta de Sensemayá, la culebra, Guillén, que hicieron a Guillén su poeta nacional. Y entonces, un grupo de políticos que además, como en el poema de las palomas que tú citabas antes, ¿para qué utilizan a los poetas? Para aprovecharse y seguir sentados en el poder, ¿me entiendes? Exacto. Un grupo de políticos que la mayoría de ellos, no quiero decir, no han leído nunca un verso, decidieron que iban a hacer de un poeta nacional. No, de un poeta una estatua. Exactamente. Y no puede ser, ¿me entiende? Quítenle eso. No hay ningún poeta es nacional. Nosotros nos dedicamos a hacer del mundo un mejor lugar para la vida. Algunos lo logran, como César Vallejo, ¿me entiendes? Que es un poeta inmenso. Y no hay, si se le ocurriera a Perú decir que César Vallejo es el poeta nacional, nos echaríamos encima de ellos porque es convertir a un ser vivo en la memoria de la imaginación, convertirlo en la estatua de Monterroso, la estatua de la oveja negra. ¿Te acuerdas? Sí. Que fue fusilada. Sí. Rey, cómo me gustaría que pudiéramos seguir hablando toda la noche, pero ya tendremos que volver en una parte 2 de esta conversación. Te agradezco mucho la generosidad de venir hoy, pero también la generosidad en el trabajo hermoso que has venido formando por tantos años, desde la poesía hasta las investigaciones, hasta esos convites que haces, como el último, ¿no? Con poetas de todo el mundo. Gracias del alma. Gracias a ti por invitarme, por tenerme y escuchar estas rabietas poéticas de este viejo poeta. Son muy interesantes, así es que espero que vuelvas para que sigamos ampliando tus rabietas. Ok. Bueno, gracias gracias por acompañarnos hoy y les espero en otra entrega del Valor de la Palabra. Pueden acceder a nuestro podcast en YouTube, Anchor y otras plataformas. Por favor, déjennos su opinión. Es muy importante para nosotros para poder seguir mejorando nuestras ofrendas. Gracias, Rey. Gracias, María.